Mana ni contentaren, ni alegran, ni tristían. Maquitacanagan, quillamiumo, sin ánimo, mana cuchicuyo. Los paigonanis, nosotros somos campeones del mundo porque nosotros estamos apasionados, llenos de Dios, en todo, hasta en el fútbol, estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso somos campeones del mundo, Nishpa, Nipiga seguro, caemos ya piga na caemos sino Ecuador no, vueltamos piga ñaño con seguro. Mana aplaudir, mana cuchicurín, mana gloria a Dios, ni mana chinchida maquihuastanchi. Seguro me hacen pecho frío, pero Dios está chari guagua gonaga, mana gashu con un mundo huichiga pecho frío, sino con un mundo huichiga gashu, personas llenos del Espíritu Santo, apasionados para alabar, glorificar, exaltar el nombre de Dios. Así que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, comprados, lavados con su sangre preciosa. Así que no se canse de aplaudir, de decir gloria a Dios, de decir amén. No se canse, no se canse. Con un ishuao que se cita, con ishuao que lo van a dar en nombre de allí rexine, pero ya me rexis pacatisho. Lindo da canta chino. Paigonaga lo cuyan caída canta. Pero aquí me dijo que Chichay la Gamana respondí con la misma alegría. Así que hoy en esta noche todos nos vamos a meter en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y si alguien vino enfermo, tiene que regresar sano de la casa de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Chenis Kaomi pastores, tú que caes la pastor Ronaldo. Por tal lugar, Hijato Dios Santo, yo te veo. Aquí pastores, que hay congregación de Apucha, Utishu congregación de Chambo, que gona, tú que pastor gonada, ministerio y cante paneo agonada, Wauki gonada, joven gonada, Dan sabe participa, mi hermana gonada, tú que gonada, Uchu, Hatun, tú que gonada, Hatun Dios Santo, yo te besaba la pane. Muy buenas noches, Wauki gona pane gona, Hatun Dios gloria a Dios. Aleluya. Tiempo gadiona me regañaño gona. Vamos a la palabra de Dios. El tema del mensaje, antes de olvidar, me mandó el tema del mensaje de esta noche. Se llama ¿Cómo perseverar en la fe y en la vida? ¿Cómo perseverar? Cada semana Biblia da Urimichi Kishkakatishkani diccionario Hapishkani, consultashkani, computadora untiarishkani, documento nada más Kishkani. Y hay mucha palabra muy sorprendente para poder permanecer en la fe. Para poder permanecer en la fe. Libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice que debemos entender esta palabra para crecer en la fe. Los que queremos crecer en la fe, los que queremos permanecer, los que queremos perseverar, debemos aprender de esta palabra o reconocer, tener presente esta palabra. Libro de Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los. Imagínense, primeramente Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en el mundo es de Dios. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Usted puede decir: yo compré mi casa 200,000, mi carro vale 80,000, 100,000, 30,000, 40,000, es mi carro, pero es mentira, no es tuyo, es de Dios.
Así que para que crezca su fe, usted tiene que reconocer que Dios es el único que hizo todas las cosas. Aún su palabra dice: yo te conocí antes que formase en el vientre de tu mamá. Yo te tejí, yo te conocí, yo te escogí, yo te llamé, yo te amé, yo te abracé. Este mundo la fundé yo para que ustedes habiten. Usted es administrador. Kikiname ajerkanika mundo da cuidachum, administrachum, wakichichum, protegichum, chaibo mejorarkani. Así que kikinayukara, pime jurashka, hatun Dios. Y todo el conocimiento que hay en esta tierra no hay por los filósofos. No es que hay por los estudiosos. El conocimiento vino desde Dios. Todo lo que vemos, todo lo que sabemos, todo lo que está escrito es porque Dios permitió que alguien le escribiera, alguien pensara, permitió Dios. Así que usted no puede decaer de su fe. Usted no puede decir: mañana más tarde yo ya me cansé de la fe. No puede cansar. ¿Por qué? Porque si usted se siente cansado, es el día que usted va a morir espiritualmente. Es el día que usted rechazó a Dios, rechazó a Cristo. Porque usted no puede decir: me cansé, se me va apagando la fe. No, la fe está fundada desde Dios. La fe viene desde nuestro Padre Celestial. Así que usted no puede decir: bueno, hoy tengo ganas de decir papá a su padre. Mañana va a Ambato y ve a los gerentes y no puede decir: mejor yo quiero que él sea mi papá. Usted no puede decir eso. Hoy yo ya me cansé de que sea mi padre, entonces hoy voy a buscar otro papá. No puede. ¿Por qué? Porque Él le engendró, Él hizo que usted creciera, Él le educó, le dio de comer, le dio alimento, le dio apellido. Entonces usted no puede decir: yo ya me cansé, entonces mañana me voy de esta casa y cambio de apellido y todo. Por más que usted cambie, siempre va a haber esa secuela, esa historia, esa huella de que usted fue hijo de tal. Así que usted, para poder permanecer en la fe, usted tiene que aprender esto. De Jehová es la tierra. Usted puede ir a Quito, puede ir a Estados Unidos, puede ir a China, a Japón, a Corea del Norte, al sur. Usted puede ir a Cochabamba, a La Tacunga, a donde quiera que vaya. Dios sigue siendo tu papá. Él es el fundador de todas las cosas. Segundo punto, Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Este pasaje me conmovió mis entrañas. Ñukaushungo villaikorka, yuyi villaikorka. Joaquín Vega, mana entendishka mundaga Dios mundaga meti junada monashkanchi. Joaquín Bonaga ashawada meti hushkangichi chalmunda putin. Vuelta mona mistokoshka. Gálatas 5:7. Vamos a dar la lectura y mantener. Vosotros corríais, ¿qué cosa? Vosotros corríais bien. Una pregunta. Abre la interrogación de la pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pite estorbarca. Aji me reucanichi. Aji me takti horcanichi. Pero imale tu kurkani. Pite turbachi. Pite pantachi. Pite camufédaga. Dañar canestapu. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me acuerdo que nosotros, había una hermana llamada, es la tía de mi hermano Daniel Shiva. Yo le conozco como hermana Rosita, pero dice que se llama Dionisia. Chay hermana miño que en Chihuambrito, Peganerca, Cochabamba, Gonada, Tuco y Gonada me invitan 7 días de ayuno. Yo fui el primero que alcé la mano y dije: yo me voy a ese ayuno. Me fui a ese ayuno. Mientras iba creciendo, venían muchos pensamientos.
que quiero ser empresario, que quiero casar, que quiero ir al ejército, que quiero ir a la policía, que quiero estudiar la medicina, que quiero ser ingeniero agrónomo, que quiero ser filósofo. Todo quería hacer, pero no pude hacer ninguno, ni el uno ni el otro, no podía hacer. Todos esos pensamientos me estorbaron, me apagaron la fe. Hasta un momento dije, a veces uno pensaba y decía, a lo mejor Dios no existe. O muchas veces dije, no, yo voy a servir a Dios cuando sea rico, cuando sea profesional, cuando sea grande, ahí sí voy a servir al Señor. Entonces, todas esas cosas vino a estorbarme. En esta noche el libro de Gálatas te pregunta, dice, ¿qué te estorbó en tu fe? Allí mi gajorcani, allí mi ministerio de gajorcani, allí mi culto puntual por gajorcani, allí mi Dios tamaño movish por gajorcani, allí mi jato Dios tacante movish por gajorcani. Pero último, dale, ¿qué te tocó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te estorba? Entonces para unos puede ser pensamientos que quiero ser millonario. Nos enfocamos en eso y olvidamos de Dios. Ponemos al lado al dueño del oro y de la plata. Aquí el libro me gané, yo soy dueño del oro y de la plata. Yo doy a quien yo quiera. Yo pongo autoridades, yo saco autoridades, yo quito. Yo soy el que fundé la tierra, yo soy el que fundé el mundo, yo soy el que puse las estrellas, los cosmos, la luna, el sol, todas las cosas yo lo hice. Nunca me lloran y más te carga de estorba. Los can uno tuta análisis, campo fe, baja de chunga y más te estorban. Nunca gañame para el can y más nunca de estorbar. Soltero to como pigaña. Dios moro, iglesia morena de Sakire mori. Cacarana y Diosito. Casarana y mauras de casarane. Ñaca shugao que un parlamo que el payo que el cañuca aumenta garca tal año. Ñuca aumenta garca casarme a los 22 años, Guauquilona. 22 años ven a casar después de llegar en el cano, voy a casar a los 25. 25 ven a casar después de llegar en el cano, bueno Dios, cuando tú quieras. Estorbó para que yo siguiera firmemente las cosas de Dios. Me mengó mi fe, me apastó. Cotequito no trabajando como vendedor de zapatos. Ahí trabajaba como vendedor, era un buen vendedor, excelente vendedor. Lo que el cliente que entraba, el cliente que salía. Cuando yo como vendía, yo pensé en mi mente, dije, hoy mejor voy a ser zapatero, voy a ser empresario de zapatos, voy a poner un local de zapatos, voy a vender. Y mi papá me decía, hijo, por favor, no descuide las cosas de Dios. Yo decía, papá, ahorita no, discúlpame, primero déjame ser empresario, déjame ser un buen empresario. Ahí sí, papá, lo que tú quieras que haga en las cosas de Dios, voy a servir con plata y todo eso. Mentira, me fui de quiebra, pero eso me estorbó para que mi fe creciera. Me negó, me alejó de Dios, me botó, me arruinó, me dañó, me dejó en deuda y no sabía ni cómo pagar la deuda. ¿Qué te estorba a ti con un caipota? Cam fe, ama perder, a bajar y chunga y maticanda de daño. A lo mejor deseo de poner algún negocio grande, no sé, pero hoy yo te digo, no permitas que tu fe baje, que haga pequeño, sino más bien vence todos esos obstáculos y dígale, papá, lo que tú quieras que hagas, lo que tú quieras que hagas, Señor. Tú una meta parca o kigona. Ña almacén de mana puede llegar Putin, Universidad Central Mogoitarcani. Filosofía de historia shalis. Estudiar, Picushquito Curicula no sabía ni qué hacer. Ahí se quedó la carrera de filosofía. Ahí se quedó. Después de un tiempo me fui a trabajar, otra vez regresé y dije, bueno, no pude filosofía, voy a ser ingeniero agrónomo, porque mi papá tiene todos esos páramos y voy a explorar ese páramo.
Pero la iglesia me decía: Benjamín, hay culto, hay ayuno, hay oración, hay enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué no tienes y ayudas en la iglesia? Mi papá decía: colabora para la iglesia, para la campaña. Entonces yo era todos esos estorbos. No me dejó disfrutar de papá. No me dejó disfrutar de mi Padre Celestial o Okigona. Nyuka kulu me arrepentine na uhta taita mi toda silvishkala. Lindo garabo Okigona pastos tokona. Mai mo invita shisano kuyo tia chigo. Lindo me gashka Okigona. Pero yo que chida que ya chica es nada. Pastos tokona yaki. Pobreza de mi causana, miseria de mi causana, necesidad de mi causana. Hay problema con la shabumi. Wakana tokunayo kabina muda ajilu hintimunda wakana tokum. Concurina tokum. Pero callada papito Dios, chaimane daga buen banquete ushoyaran. Hijo, ya has orado mucho, ya has llorado mucho, has botado lágrimas. Ahora te voy a llevar a otro lado para que descanses, para que veas otro ambiente, para que te animes, mi María Jato Dios. Así que no dejes que nada estorbe tu fe. Sigue perseverando. El mejor ejemplo de la perseverancia de la fe, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es? Job. El mejor hombre de la perseverancia de la fe. En su vida vino problemas, murieron los hijos, se acabó la riqueza, todo lo que tenía se acabó. Todo lo que tenía se acabó. Paimukao se llamó Karima. Su enfermedad llamado lepra, desde la cabellera hasta la planta de sus pies, salía llaga, salía pus, estaba pudriendo. Pero él se había dado cuenta que Dios es el fundador de este mundo, que Dios es el único dueño. Aún su propia esposa dijo: maldice a tu Dios y muere. Pero ¿sabes qué dijo este hombre? Así como salí desnudo del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar, pero a la presencia de Dios. No voy a ir al infierno, sino a la gloria de Dios. Yo no dependo, mi fe no depende de la riqueza que tengo, mi fe no depende del conocimiento que tengo, mi fe depende de mi Padre Celestial. Yo soy dependiente de Dios, Merkaokigona. Así que Job es el que nos enseña cómo debemos perseverar. Así que si viene un problema, no te alarmes. No alarmes. A veces humanamente parece que ya va a acabar el mundo. Hasta hemos tocado fondo. Pero no acaba. Mientras nosotros, nuestra fe, mientras nosotros levantamos nuestra mirada hacia el cielo, la fe permanece y Dios viene en nuestro rescate y nos levanta del polvo. Así que ministerio de Panigona, Okigona, Krikuna, músico, sonidista, animador. No diga: ay, es que me caí de la fe. No. Vuelvo y repito, no se puede caer de la fe. Porque la fe es lo que usted cree. Es el conocimiento que usted tiene de acerca de Dios. Es como pusimos el ejemplo de papá. Yo siempre voy a ser hijo de Rafael Tuapanta Yucha. Siempre voy a ser. Partió hace 3 años en este mundo. Pero yo siempre voy a ser hijo del pastor José Rafael Tuapanta Yucha, fundador de la parroquia Cochapamba. Uno de los evangelistas conocidos en la provincia de Cotopaxi. Uno de los pioneros, alguien que luchó palmo a palmo, alguien que llevó el evangelio de Dios, sembró en las comunidades. Y Chayna y Yarishpaga, Yucatán, mana con Garena, mana ni por él.
Nunca comunidad una vendía gente, una chare gente. No puedo decir mi papá era pastor, era pobre, entonces ahora dejo de seguir, dejo de confiar en mi papá, ahora voy a ser hijo de tal. No. Haría no gente gamunangami, hichu. Pero mi mamá, no va a dar la tratangabo, sino trabaja chingabo, ayuda chingabo, kiwa kuchuimo kachangabo, no habla la muda y kachangabo, chaimu kamunangami, pero mana guagua mi changauka. Pero Camu Taitaga, ¿cómo te tiene? Te tiene como un hijo. Así que no dejes que tu fe decaiga, que mengue, que haga pequeño. Siempre, siempre piense esto. Mi Padre es fundador. Mi Padre es dueño del cielo y de la tierra. Mi Padre es el que me ve todo el tiempo, todo momento. Mi Padre es altísimo Dios, poderoso Dios, creador de todas las cosas. Él es grande, fuerte, santo, justo, maravilloso. Como Él no hay nadie. Él es mi papá. Así que siempre, siempre tenga eso en su mente. Usted no puede escapar de Dios. Rey David quería cambiar de padre, quería cambiar de papá. ¿Qué dice? Me escapé a la selva, me fui a la nube, me fui a la montaña. Quería alejarme de Dios, pero Dios estaba ahí, en la selva, en el mar, en el río, en la nube, en las estrellas, en la misma luna, hasta en el mismo infierno. En todo lado estaba mi papá y no puedo menguar mi fe y sigo exaltando su nombre. Así que Él es mi papá, su fe, su fe. Cote apóstol Pablo me dice: nada me apartará del camino de Dios. Nada me quebrará de la fe. Nada me alejará. ¿Qué cosa? Nada me alejará, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la salud, ninguna tempestad me alejará de su mano, de su camino, de su verdad. Aukigona, contentaré chiñayona. Kapuna de causa Cristo que ya está retirado. Apuchi Jesús la maldición de echar el Señor Jesucristo María cae mi causa ya. Cae buku y mari causa ya Aukigona. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que puede venir cualquier cosa. No dejes que entre en tu corazón. Puede venir cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. No dejes que disminuya la fe. He tenido varias pruebas en mi vida. La enfermedad que tuve, cuando estaba de mañana contaba, cuando yo estaba contento estudiando en Seba, en Riobamba, para sacar mi licenciatura, vino como que alguien viniera de atrás y me empujó, me mandó empujando, y mi pie se resbaló y se metió en una alcantarilla y la varilla traspasó. Me cosieron 14 pulgadas, 14 pulgadas, 14 puntadas. Esa herida me quería alejar de la fe. Cuando estuve en la cama, dije: papá, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no mandaste tus santos ángeles? Si me vas a hacer maltratar así, ¿para qué me llamaste de pastor? Pasé todo el día, 2 días reclamando. Pero después, cuando leí primera de Pedro, segunda de Pedro, dice: usted va a ser probado para que tu fe crezca. Cuando a un oro para purificar hay que cocinar, pasar de fuego, tiene que pasar toda prueba para que salga oro puro. China me kikiko nada bishurami. Prueba de Shamungami o Okigona. Shamungami tenía una deuda que no podía pagar. No podía pagar ni año. Y a veces tenía ganas de dejar el pastorado ahí. A veces tenía ganas de ir a trabajar. Rogaba a Dios. Cuando había ayunos en Tulabú, yo me iba a esos ayunos.
Pasaba 3 días, pasaba 2 días, oraba al Señor, escuchaba testimonios, decía, pastor, a mí me pagaron la deuda, del banco me llamó, que ya está cancelado su deuda, que no se preocupe. Daban testimonios y yo rogaba, Señor, ¿a qué horas me llaman del banco? ¿A qué horas me llaman? Papá, ¿a qué horas? Cargaba el teléfono cada que iba bajando en la batería. Cargaba cada rato, decía, Dios, ¿a qué horas me llaman? Pero un día escuché una voz de Dios que dijo, Benjamín, hoy día vas a cancelar tu deuda. No te preocupes más. Hoy vas a cancelar. Y uno humanamente decía, alucinado chugajuni, y mal dormido chugajuni. Señor me dice, hoy vas a cancelar esta deuda. Cuando voy a la cocina, como recién casado, un yerno que quiere agradar a los suegros, que quiere quedar con toda la herencia, uno va, mi camamita suegra jatarín, mi cocinamos con indiano gao, mi payaicón, mi casiaicón, mamita, buenos días. Digo, y apenas saludo, mi suegra dice, Benjamín, hoy día vamos a cancelar tu deuda, así que no te preocupes, hoy de donde sea tenemos que cancelar. Y salgo afuera, entro al baño y lloro. Digo, gracias papá, reconfirmaste lo que me dijiste. Hoy voy a salir de la deuda que me tenía aplastado, que ya no podía más. Me llamaban del banco, los garantes, todos los días. Me molestaban, me decían, Nacho Pingana, China, Predicas por el Conaraga. Me decían de todo, pero me aguantaba, me tragaba y decía, papá, una vez me descuidé, me alejé de ti, pero esta vez nada me alejará, mi fe permanecerá intacto, tú serás mi papá para siempre, pase lo que pase, seguiré predicando la palabra de Dios. Así que Dios permitió que canceláramos la deuda. Pagamos decidida la deuda. Aquí está mi esposa. Ella había tenido plata ahorrando para el esposo, para sorprender con un carro, pero me sorprendió pagando la deuda. Hasta ahora no me ha reclamado, no me ha dicho, págame lo que yo pagué en tu banco, no me ha dicho. Entonces siempre le digo, ¿sabe qué? Yo en usted le veo el amor de Dios. Desde ahí me he enamorado por completo. Gracias por amarme a uno que estaba enfermo, lleno de deuda, sin nada. Le voy a contar un secreto a ustedes. Drama, primo, y chivo. Cada una planificante. Demasiado la planificante. Contento, llegamos a comprar el anillo. Mi esposa dice, ¿dónde vamos a comprar el anillo? Digo, vamos a comprar en Ambato. Ella había pensado que yo tengo plata. Y dice, Benjamín, bueno, yo conozco donde hicieron los anillos mi hermana y mi cuñado, vamos allá. Digo, vamos allá. Hicimos el anillo. Cada anillo nos costó $280. Lo más baratito que pudimos escoger. Entonces, al último, a la hora de pagar, digo, señorita, la cuisquila vamos a ver quién pague. Me dice, está bien, yo lo voy a pagar. Llego a llegar, ¿con qué vamos a casar? Digo, yo quiero casar con un terno. Ella dice, no, cásate con un poncho. Bueno, digo, poncho sí tengo, no hay problema. Poncho nuevito tengo porque me regalaron cuando me ungieron de pastor. Ya hay poncho en cada raza. Pero, cotidiana iglesia donde yo necesito un terno. Terno da rico no, gente. Terno mis padres que nunca pensé, oiga, pantalón de $20, será por eso la pensar que pantalón 20, leva gascamos da chaqueta gascamos unos $40, $60 por tal chamillo. Ambas todavía con pegación terno también. El más económico, $150.
Entonces, China ni un caballo ni caeterno da nena. Entonces, digo, no tengo plata, no he traído. Mi esposa paga el eterno. Entonces, wow, que buena. Ni un casa de carne por la fe. Por la fe. Por la fe en mi casa. No tenía nada. Invitaba a comer, no tenía. Oraba a Dios, decía, Señor, haz que ella diga, yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Señor. Y después terminábamos de comer y decía a mi esposa en ese entonces, novios, decía, mi hijita, no te preocupes, yo te voy a pagar. Yo te invito esta vez. Digo, muchas gracias. Verá que usted me está ofreciendo que va a pagar usted. O si no, yo voy a pagar. No, no te preocupes, yo te pago. Yendo a casa, es que yo ya me di cuenta que no tenías nada. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién está aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que nada. Mateo 27, 43. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 27, 43. 27. Veintisiete, 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Imanin, confío en Dios. Jesús cae mundo viga imaninka. Dios mi Salvador, Pai migan, dueño de todo. Mancha naida Jesús pispriri caspa por elka. Y cruz pega con pijin digo nanelka. Confío en Dios. Y ahora, ¿por qué no le salva? ¿Por qué no le baja de la cruz? ¿Por qué no le ayuda? ¿Por qué no le manda ángeles? Le decían a Jesús. Pero Jesús sabía que estaba cumpliendo un propósito. Jesús seguía confiando, además de que estaba clavado en la cruz, colgado en la cruz, amarrado en la cruz, él siendo en su Padre Celestial o Aquigona. Él siguió confiando y no negó hasta el último. Por eso se llama León de Judá. Jesús de Nazaret, el que venció a la muerte, el que resucitó al tercer día, el que salió de la tumba, el que venció a la cruz, el cordero inmolado, el cordero santificado, kununga chayrunda migan ima migan kununga, rey de reyes y señor de señores para siempre. A pesar de la prueba, a pesar de lo que estaba pasando, no dejó de confiar en Dios. Se depositó en las manos de Dios. Así que esta noche, deposítese en la mano de Dios. Entréguese por completo. Antiguo Testamento, miren, hay gente que se metió hasta tobillo. Hay otros que se metió hasta la rodilla. Hay otros que se metió hasta la cintura. Otros están hasta el pecho. Otros están hasta el cuello. Pero hay otros que se confiaron, depositaron en las manos de Dios, se metieron por completo, están dentro de Dios entero. Eso es la fe. Eso es la fe. Aukiruna, completo ya hay toda la crisis Aukiruna. Yo que haga por completo Dios te haga creer acá ya descansa. En estos 2 últimos años digo, papá, yo creo en ti, yo confío en ti y yo tengo la fe, la seguridad, la certeza de que tú estás conmigo y vas a hacer cosas grandes conmigo. Salmo 2025 de Ishiguarda, Dios, Dios esta mañana ripe, cáncer, guardi nada, Dios santo y hecho. Ya te rico, gracias, papá.
Y voy a seguir orando más, clamando más, hasta ver la gloria de Dios, hasta ver la mano de Dios, hasta ver cosas extraordinarias, cosas impresionantes, hasta ver cosas maravillosas. Oh, que una panigona. Apóstol Pedro, Pablo, lleno de fe, mare porina corquega. Chay Mario chutas de predica de 3.000 taganas, porque chutas de 5.000. Cojo nada, todo esto nada. Ancha nada sano y allí, porque estaba lleno de fe, sabían, estaban entregados por completo a Dios. Su seguridad, su esperanza, su fe, su confianza estaba en el Creador del cielo y de la tierra. Sabían a quién estaban sirviendo. No tengo ni plata ni oro, todo lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Porque estaba lleno de fe. Pues para que la fe nunca se mengue, escudriñen la palabra de Dios. Escudriñen. Allí no hay nada contra jugando. Nunca una gente estudiar, prepararte, contentarme. Militar tu cupi, contentarme. Pero con un nene ama ya la militar de la fila, con un garriche superior. Tanto policía, ejército, musiche, porque algún momento va a haber algún indígena que va a ser presidente de la república, y si no tenemos en mandos altos a nuestra gente, no nos sirve de nada. Allí estudiando, pero sobre todas las cosas, allí con Dios en allí, baile mejor, mucho mejor. Hijo, esto te va a ver el camino, esto te va a hacer sentar en la primera fila, esto te va a dar de comer cosas que nunca has comido, este te va a enseñar, te va a abrir camino, este te va a enseñar a creer y confiar, a depender de Dios, este nunca te va a hacer falta, porque aquí está la palabra de Dios. Cuando tú lees esto, la fe crece, aumenta, y solo quieres depender de Él, y solo quieres hacer alianza todos los días de tu vida, quieres hacer alianza con Él. Así que siga perseverando en su fe, no se mengue, no se desmaye. Más que médico, ya kikinga, calla mi baño, no hagan ni pilis. Mi fe está en las manos de Dios, mi vida está en las manos de Dios. Y en cada médico en el cambio, usted va a vivir de por vida enfermo. Usted nunca va a sanar. Usted tiene que tomar esta pastilla. Y de hecho, Adri de Laya, si pastilla la mano a tomarme, ese día era que desmayaba. No tomamos la pastilla, ese día era que me desmayaba. Entonces, como que volví a ser dependiente de la pastilla. Si no tomaba pastilla, ese día me desmayaba. Ese día me pasaba algo horrible en mi vida. Tengo secuelas de este brazo. Todavía tengo, no puedo hacer un mal movimiento. Se me sale el brazo por causa de esa enfermedad. Y ahí es cuando dije, no, yo voy a confiar en Dios de mi padre, en Dios de Rafael Papá. Voy a confiar en Él. Antiguo gentil, Dios de Abraham, Dios de Isaac, pero con un tiempo ganó que en Chiutaita, una manera, porque palabra de Dios, y Chaita Nishkan, voy a creer en el Dios de mi padre, en Dios de Rafael. Me dice que es poderoso, que es grande, que es maravilloso, que es impresionante, que hace milagros, que hace cosas, transforma. Ya hay Dios está más que la calle Nishkan. Pastilla de Hafir Kami, Hatum Ninabe. Cuida cosa naucaya dijo, completo de huico para cada pastilla. Todas las cajas de bote, dije, guayos, y mato coche. Guayos, basta, jao pachamos. No me interesa si muero o vivo, pero desde un adelante voy a empezar a creer en Dios y nunca más tomaré pastilla. Con un ganigripe, happy pishmana, tomando. Joaquín vino a cavarme engaños, tomate da poder. Tanto rogamos, pero Chay la mano tomando nunca más volví a ver esa pastilla en mi vida.
Desde ahí nunca más me fui a comprar. Hoy dependo de Dios. Hoy dependo de Dios. Así que, ¿por qué? Esta palabra es viva, es eficaz, es espada de doble filo, más cortante que una espada. Traspasa tuétanos, traspasa almas, corazones, trasciende y transforma. Que tengo nada, yo que en China transformas que hay palabra, transformas que obvio, transformas que aquí digo una gasme, que ahí me la llamamos que hay muy lavado, bien bañado, bien vestido, bien peinado, mejores ropa, mejores poncho, mejores camisas han venido. ¿Por qué? Porque son transformados, porque creen en Jesucristo, porque tu fe, tu vida depende de Él. Y por eso estamos en paz. Estamos en paz. Estamos contentos. Amén. Desde en adelante empieza a confiar en Dios. Desde en adelante no deje que nada estorbe en el camino, en la vida cristiana. Hermana, ministerio, por ubicarte paño a uno. Por lo que hermana ahora Dios está manejando. Pero me alegra, me contenta. Mana anchalaya seré. Sino me contentaré, alegrarme. Yo cataitamito da canta jorcane desde 13 años. Como operar a Tocurca, pero yo no estoy triste. Yo estoy contento. Digo, qué alegría. Dios está mañana tristezas en Anchawa Himalaya hasta donde yo cada animachis cachan. Eso es tener una fe intacta. Una fe intacta, una fe poderosa, una fe inquebrantable, perseverando. Chay ya la recuich panigona. Panta o pequeño problema manda Dios manda caro ya un chico. Pequeña necesidad manda Dios manda caro ya un chico. Ni un caballo mal criado tu cuchay manda ancho en el. No, siga alabando, siga glorificando, siga honrando, siga exaltando, siga rogando a papá diciendo: Señor, yo creo, yo confío, yo tengo fe en ti. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Así que Dios ha hecho cosas grandes conmigo, con mi vida. Yo que mi madre me ensayar pila o me predican a la yo conto mi cababrito las carachay chistoso a yoxia es culpable cuña singa cuña oscar y la tenga la yacaco dice pantalón bis urma casna charla cansa con pulsa sa ñawe wa bistu con ropas kayana yash waki pega rico shine waka ni pobrecito pobrecito. Nadie deja mi varilla. Pero uno de ahí, por creer, por confiar, Él nos ha permitido sentar entre los grandes, entre los reyes, entre los príncipes. Lo mismo quiere hacer con ustedes. Vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie. Y vamos a decir: Señor, nunca más mi fe se va a menguar. Desde hoy en adelante voy a confiar de todo mi corazón. Tú tienes un plan y un propósito que todavía no has empezado, pero yo quiero que desde esta noche empieces lo que tengas que hacer, Señor, porque lo que tienes para mí, eso es lo que me va a llenar mi corazón. Y eso es la fe, así que vamos a decir: Señor, yo quiero entregar mi corazón. El Evangelio es poder de Dios, es unción de Dios, es salvación. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Así que Cristo falta arrepentimiento, falta culera un bichimo. Na crit migani y cada odio en fin diciendo no.
Viña piti contentare, rima piti contentare, murmura piti contentare. Dígale gracias, papá, por tu causa, por tu nombre, por tu evangelio, por tu palabra. No me interesa, lo que me interesa es poner en alto tu nombre. Vamos a dar gracias al Señor. Papito lindo, papito lindo, papito lindo, maravilloso Dios, te adoramos, te honramos, te bendecimos. Nunca más nuestra fe se menguará, papá, porque tú eres nuestro fundamento, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Padre, tú eres el que pagaste el precio en esa cruz, papito lindo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, papá, nos entregamos en tus manos, Dios. Nos entregamos en tus manos, Jesús de Nazaret. Ninguna pobreza, ninguna riqueza, ninguna preparación, ningún título nos va a apartar de tu camino. Nada, nada, nada nos apartará de tu camino. Tú eres mi Padre, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Hoy en esta noche, Dios, yo vuelvo a confiar en ti. Yo vuelvo a creer en ti. Yo vuelvo a entregar mi corazón. No me importan los problemas, las necesidades. No me interesa lo que me pasó en el transcurso de mi vida. Lo que me interesa en esta noche es volver a creer, volver a confiar, volver a creer, papito lindo. Lo que me interesa es exaltar tu nombre, Señor. Ven a esta casa. Que tu reino establezca en este lugar. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo consuma nuestras vidas. Oh, perdónanos, papá. Como dice el libro de Gálatas 5:7, Padre, algo nos estorbó, nos quería quitar de la fe, nos quería alejarnos de ti, nos quería sacar de tu camino, nos quería sacar de tu verdad, papá, pero no lo pudieron, papito, no lo pudieron. Hoy aún más, Señor, volvemos a creer, volvemos a confiar. Y por eso también han vuelto a sacar el tercer volumen discográfico, papito lindo. Nuevas alabanzas, porque te han vuelto a creer, a confiar y a depender, Señor. No sé la vida de ellos, papá. Pasaron a lo mejor muchas pruebas, necesidades, dificultades, problemas, momentos de vacíos, de soledad, de desesperaciones, papito lindo. Y aún así, Señor, en esta noche vuelven a cantarte, vuelven a glorificarte, vuelven a creerte, papito. No hay nada que nos separe de tu amor, de tu bondad. No hay nada, Dios. Tu presencia es maravilloso. Tu amor es maravilloso. Tu salvación es un regalo invaluable. Fiel. Gracias, Señor. Por eso te creemos, te adoramos, te honramos y exaltamos tu buen y santo nombre. Y te recibimos a ti, papito lindo, con una lluvia de aplausos. Rey de reyes, Señor de señores, Jesús de Nazaret. Gracias por este tiempo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo.